Vamos a dividir la discusión en 4 partes. Así que vamos a estudiar ahí cuatro o tres métodos de resolución. Vamos a iniciar la parte para esta tarde, ¿verdad? Ver estos 3 métodos y luego iniciar ahí en las aplicaciones. Vamos a ver entonces. Déjenme dejar grabada esta sesión. Bueno, entonces en una primera parte de esta discusión vamos a estudiar un tipo de ecuaciones que en general las podemos definir como ecuaciones que toman esta forma. Fíjense cómo al lado izquierdo de esta expresión tenemos la derivada de la variable despejada y al lado derecho tenemos algún término o varios términos que dependan de expresiones como esta. AX más BY más C, que en general nos recuerda a la ecuación general de una recta, ¿verdad? Cuando está igualada a cero, en el supuesto de que P es igual a cero. Entonces, cuando tengamos ecuaciones de este tipo, el método de solución consiste en hacer un cambio de variable, le llamamos a U, a X más B y más, va a volver esta ecuación original en una ecuación de variables separables. Así que el método primero es identificar la forma estándar, hacer el cambio de variables y esperar a llegar siempre a una ecuación de variables separables. Por ejemplo, si tomamos el número 2 de su guía, ahí tienen esta expresión. Fíjense cómo nuestro primer intento sería por despejar de aquí el diferencial, ¿verdad? Entonces tenemos dos alternativas, dn de r o dr de n. Vamos a dejarlo como dn de r. Fíjense que al despejar aquí dn de r, la ecuación nos queda bien sencilla, solamente es 2 más la raíz de n menos 2r más 3. Aquí una función que depende de una expresión que tiene mezclada la variable independiente aquí y la variable dependiente acá. Aparte tiene una constante agregada, ¿verdad? Esta ecuación es de la forma. Esta sería una ecuación que va a tomar esta forma. dn de r igual a una función de, fíjese en la ecuación estándar como el que me genera el término ax. Así que como la variable independiente aquí es r, entonces esta expresión sería en general, ¿verdad? Podemos decir que tiene la forma AR más PN más C. Esa sería la forma general de esta ecuación. Por lo tanto, es exactamente esta forma estándar que tenemos aquí. Así que lo que procede es hacer este cambio de variable. Vamos a decir aquí que en este caso vamos a hacer esta sustitución. Vamos a decir que U es igual a N menos 2R más 3. Eso lo que va a hacer es que todo este término que aparece en el radical se va a volver simplemente raíz de U. Entonces va a quedar bastante sencillo ese término, ¿verdad? Pero necesitamos hacer otro cambio, porque si no hacemos otro cambio tendríamos N, R y U como derivadas, como variables. Entonces necesitamos hacer otra derivada. Fíjense, sería la derivada de N con respecto a R, me queda indicada, ¿verdad? La derivada de N con respecto a R.
menos la derivada de 2R con respecto a R resulta ser 2. De esta expresión nosotros podemos despejar este término para luego sustituirlo en esa ecuación. Entonces, si despejamos ese término, de acá resultaría que el dn de R sería du de R más 2. Y entonces, esta serie de ecuaciones que se nos han generado aquí, que le podemos llamar, por ejemplo, ecuaciones 2, la vamos a sustituir. Entonces, en primer lugar, vamos a lo vamos a enviar por resulta aquí ahí donde no sería du de R igual a raíz de U. Si recordamos, habíamos dicho que luego de hacer este cambio de variables, nosotros esperamos que este método nos lleve a un tipo de variables de ecuación diferencial que es separable. Eso ya lo vislumbramos aquí, ¿verdad? Aquí simplemente cuando usted quiera separar las variables, usted ya lleva en mente que este método le va a permitir separar las variables, nos va a quedar aquí du sobre la raíz de u igual a dr. Ahí tendría ya las variables separadas y el siguiente paso sería entonces integrar esta expresión, ¿verdad? Aquí tenemos du entre la raíz de u igual a la integral de el dr. Veamos, la integral del lado izquierdo, ¿cómo nos queda? Cuando usted resuelva esa integral, le va a quedar aquí 2 por u a la u medio, y al lado derecho le va a quedar aquí la integral del dr es r, y agregamos aquí la constante arbitraria. En este caso resultó bastante sencilla la solución de la ecuación, ¿verdad? Aquí lo único que tenemos que hacer es deshacer el cambio que hicimos. Recuerde que nosotros dijimos que u era igual a n menos 2r más 3. Así que deshacemos ese cambio y nos va a quedar aquí 2. Como tengo u a la u medio, es como que tengamos raíz de u, ¿verdad? Y u sería n menos 2r más 3. Y al otro lado de la ecuación nos queda r más la constante de integración. Y esta sería la solución general, ¿verdad? Ahí está. Entonces, esta sería la expresión que andábamos buscando, ¿verdad? Vemos que, bueno, si queremos ahí podemos avanzar un poco más y despejar R, ¿verdad? Pero a lo mejor no es necesario y la dejamos ahí como una función implícita. Esta sería la solución a esta ecuación, ¿verdad? Toda la serie de problemas que tienen ustedes en la guía de esta parte se resuelven de la misma manera, ¿sí? Todas hace usted este mismo cambio de variable y en todas va a llegar a una ecuación que es de variables separables. No siempre va a poder despejar la variable
dependiente, ¿verdad? A veces le va a tocar que dejar ahí la expresión en forma implícita. Bueno, a ver si hay alguna pregunta de este método. Recuerden además que si aquí se especifica, ¿verdad? Que esta B no puede ser cero. En el caso de que sea cero, es decir, que este método aplica cuando esa B es diferente de cero. ¿Qué pasa si esta B es cero? Es decir, ¿qué pasaría si usted no tiene este término? Solo tiene AX más una constante. Esa ya es una ecuación de variables separables, porque solo depende de X. AX más la constante. Esa ya sería de variables separables. ¿Qué pasa si usted no tiene este término, sino que solo tiene BY más C? Esa ya solo tendría que reordenar la expresión. ¿Y qué pasa si C solo tiene X más BY? Entonces seguramente tiene una ecuación que es homogénea. Esto en el caso de que esta vez sea diferente de cero, pero podría tener esas otras dos alternativas. Por supuesto que también el método funciona cuando este término aparece aplicado a funciones trascendentes, ¿verdad? Como un seno, un coseno, una exponencial. Entonces, perfectamente funciona en esos casos también. Una segunda parte de la discusión, vamos a estudiar aquellas ecuaciones que se resuelven por reducción de orden, entendiéndose reducción de orden como un método que me permite resolver ecuaciones de segundo grado, de tercero, de cuarto, etcétera, por alguna sustitución que me van a llevar a una ecuación de primer grado, digamos, de las que hemos estudiado. Entonces, voy a ir identificando. Yo voy a intentar darle aquí para que usted al menos tenga un esquema mental de cómo atacar este tipo de problemas. Bueno, entonces fíjense que el caso más sencillo de reducción de orden es cuando usted tiene esta situación. Usted tiene a un lado de la ecuación la enésima derivada. Por ejemplo, aquí, miren este ejemplo, tiene aquí la cuarta derivada. A un lado de la ecuación usted tiene una derivada de orden n, pero al otro lado de la ecuación usted tiene una función que depende exclusivamente de x. Esta función que tengo aquí, por ejemplo, solo depende de x, no aparece ninguna y. Por supuesto que podrían aparecer ahí constantes, ¿verdad? Y nosotros decimos que serían funciones de x. Entonces, ¿cómo se resuelve este primer caso, donde usted tiene esta situación? Una derivada al lado izquierdo, una enésima derivada, y al otro lado una función que depende exclusivamente de x. El método consiste en que usted va a ir integrando n veces. Mire, por ejemplo, este problema que les he puesto acá. Tenemos aquí que, bueno, lo lleva a la forma. Solo tengo que quitar el 2 de la cuarta. Bueno, no ya la cuarta, sino que la cuarta derivada de y, ¿sí? Va a ser igual, eliminando ese 2 sería un medio de e a la x menos e a la menos x. Vale, fíjese, ahí ya la he escrito en esta forma estándar que tenemos acá. Usted se percata que la función depende exclusivamente de x. Y entonces aquí hacemos el siguiente artificio, mire, para ir resolviendo. Aquí tenemos la cuarta derivada.
nosotros sabemos la derivada con respecto a x de la tercera derivada. Si usted deriva la tercera derivada, obtiene la cuarta derivada. Así que estas formas de aquí del lado izquierdo son equivalentes. Aquí tengo un paso previo a calcular esta derivada que tengo aquí. Entonces, esto sigue siendo igual a 1/2 por e a la x menos e a la menos x. Y ahora podemos integrar ambos lados de esta ecuación. Cuando usted integra al lado izquierdo, le queda que y', es decir, y3', perdón, lado izquierdo, al integrar ahí le queda y3' igual a 1/2 por la integral de e a la x menos e a la menos x por 1 de x. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque la función que está al lado derecho depende exclusivamente de x. Entonces, tranquilamente la podemos integrar con respecto a x, ¿verdad? De este paso previo que tenemos aquí, en realidad, fíjense, lo que hemos hecho es, este de x lo movemos aquí, ¿verdad? Aquí. Y aquí solo nos queda la derivada de y', de y3'. Entonces, al integrar me queda y3', y este de x es este que aparece aquí. Ahí tenemos ya la expresión que me va a permitir calcular la tercera derivada. Veamos entonces cuánto vale esa tercera derivada. Sería 1/2. Y aquí integramos, mire. Decimos la integral de e a la x. Bueno, usted sabe que esa integral es e a la x. Luego, la integral de e a la menos x. Usted sabe que es menos e a la menos x. Pero como tengo un signo menos aquí, este signo menos, entonces aquí se me va a volver más e a la menos x. Ahí tenemos. Pero recuerde que son arbitraria. Ahí tenemos nuestra constante, llamémosle C1. Esa constante falta determinarla, porque en este caso, si se fijan, es un problema de valor inicial el que tenemos. Me especifican aquí que tanto la función como la primera derivada, la segunda derivada y la tercera derivada, evaluadas todas en 0, valen 0. Así que si evaluamos ese problema de valor inicial, que lo podemos poner aquí como la tercera derivada evaluada en 0 es igual a 0, obtendríamos al lado izquierdo 0 igual al lado derecho 1/2 y este término que tenemos aquí más también es un 1 más, y usted podría encontrar que 1 a 0 2 entre 2 me da 1 y al trasladarlo a este extremo de la ecuación nos da 1. Entonces ya tendríamos aquí, mire, completa la tercera derivada. Nosotros podemos escribir que esta tercera derivada va a ser igual a tener 1/2 por e a la x más e a la menos x más C1, pero C1 acabamos de encontrar que es menos 1. Ahí tenemos ya lista la tercera derivada. Fíjense que ya llevamos una integral ya. Recuerde que el método ya, fíjese cómo de tener una ecuación de cuarto orden aquí, ahora tenemos una derivada de tercer orden. Ya le redujimos el orden a esta ecuación diferencial. Por eso el método se llama reducción de orden, porque lo vamos a ir disminuyendo. Y ahora aplicamos el método nuevamente. Mire, esta tercera derivada que usted tiene aquí es como que si usted tuviera la derivada con respecto a x de
la segunda derivada. La tercera derivada es la derivada de la segunda derivada. Y esto sigue siendo igual a tener un medio por e a la x más e a la menos x menos 1. Así que aquí les voy a poner aquí a la par lo que en realidad se hace matemáticamente, ¿verdad? Que no es necesario que lo hagan, yo creo que lo pueden hacer directamente aquí, miren. En realidad lo que estamos haciendo es que la derivada de y2' va a ser igual a un medio, y aquí tenemos esto, ¿sí? Y este diferencial que tengo aquí, es el que trasladamos a este lado. Les queda así la ecuación. Por eso aquí en la segunda línea, les pongo yo aquí que al integrar a ambos lados de la ecuación, aquí les queda la segunda derivada igual a un medio por la integral de e a la x más e a la menos x por un de x, ¿sí? Menos 1. Menos 1 ahí, ¿verdad? Pero en realidad sería menos la integral de el de x. Aquí se me olvidó llevarme este menos 1 aquí, ¿verdad? A este término de acá. Entonces ahí sería en realidad aquí, para ser ahí más formales, faltaría ahí llevarse ese término, ¿verdad? Aquí menos 1 y todo esto multiplicado por el dx que tenemos ahí. Claro, esto usted lo hace casi que mentalmente, ¿verdad? Y directamente pasa de este paso a este. Le integra aquí, le queda la segunda derivada. Y aquí pues tiene que resolver la integral. Veamos entonces, ¿qué me resulta de resolver esta integral que tenemos aquí al lado derecho? Aquí voy a tener un medio y la integral de e a la x sigue siendo e a la x. La integral de e a la menos x ahora va a ser menos e a la menos x. Ahí tengo eso. Y la integral del dx va a ser menos x más c2. Ahí agregamos la segunda constante de integración. Ahora vamos a evaluar que la ecuación diferencial, fíjese, aquí ya tenemos construida la segunda derivada, pero recuerde que la condición inicial es que la segunda derivada evaluada en 0 me da 0. Así que si usted evalúa esa condición, aquí tendría al lado izquierdo 0, al lado izquierdo 0 igual, al lado derecho tendría un medio, factor de, como estamos evaluando para 0, este término sería 1. 1 menos este otro término también resulta ser un 1. Menos 1 menos x, pero la x vale 0. Y de aquí resulta que esta constante C2, si usted se fija, vale segunda derivada. La segunda derivada sería un medio factor de e a la x menos e a la menos x más C2. Pero C2 vale 0, así que nos quedamos hasta ahí con esa expresión. Ahí tenemos ya la segunda derivada. Y ahora volvemos a hacer el procedimiento este. Ahora decimos, la segunda derivada es como que yo tenga la derivada con respecto a x de la primera derivada. Y esto nos va a quedar aquí, que es igual a un medio por esto que tenemos acá, ¿verdad? Esta sería la primera derivada. Si integramos, aquí nos va a quedar que y' va a ser igual a un medio por la integral de e a la x menos e a la menos x por un dx
menos la integral de x por un dx. La primera derivada. Veamos qué me... La primera integral nos va a conducir a lo siguiente. La integral de e a la x es a la x. La integral de e a la menos x me va a volver positivo este término más e a la menos x. Ahí está. Y la integral de x, sabe que le va a dar ahí menos x cuadrado sobre 2. Y aquí agregamos una tercera constante de integración, más C3. Y ya tenemos la primera derivada. Ahora, acuérdense que la primera derivada, evaluada en 0, también vale 0. Así que tendríamos aquí al lado izquierdo 0 igual a un medio de lo siguiente. Déjenme aquí cambiar esto. Aquí tendríamos al lado izquierdo 0 igual a un medio. Y voy a tener aquí que estos dos términos van a ser 1. Entonces tengo aquí 1 más 1. Este término va a ser 0 porque la x vale 0. A 0, entonces, o menos 0, más la constante 3. Y de aquí vamos a encontrar que esta constante 3 vale menos 1, ya que vamos a tener aquí 2 entre este 2, 1, pero al trasladarla a este extremo nos va a quedar ahí como menos 1. Entonces ya tenemos lista la primera derivada. Usted podría ya escribir que la primera derivada es igual a tener un medio de e a la x más e a la menos x menos x cuadrado sobre 2 menos 1, que sería el valor de la constante de 3. Ahora, como ya llegó a la primera derivada, ¿sí? Ya integró, esta sería nuestra tercera vez que integramos, ¿verdad? Usted se acuerda que ya esta primera derivada es como que usted tenga de y de x. Y entonces ya podría dejar este de x, lo pondría a multiplicar a todo este término, ¿verdad? Y luego lo repartir. Así que aquí en el último paso usted va a tener que y, que sería al integrar ambos lados de la ecuación, va a quedar aquí que y sería igual a tener un medio por la integral de e a la x más e a la menos x por un dx menos un medio por la integral de x cuadrado por un dx menos la integral del dx, que sería la integral de 1. Si vamos resolviendo aquí, entonces esta y sería un medio, y aquí tendríamos la integral de e a la x, la integral de e a la menos x, menos e a la menos x. Ahí está resuelta ya la primera integral. Menos integral de x al cuadrado, x al cubo sobre 3. Por lo tanto, aquí va a tener un sexto de x al cubo. Menos la integral del dx, que sería x, y no se le olvide, más un c4. Ya la última constante de integración. Y esta la vamos a evaluar con la condición también, ¿verdad? Porque tenemos aquí que la función evaluada en 0 también me da 0. Entonces aquí tendríamos, al evaluar esa condición, a un medio de, aquí va a tener 1 menos 1, aquí va a tener menos 0, aquí va a tener menos 0, y aquí va a tener el último término C4.
Y aquí va a encontrar usted que entonces C4 vale 0. Y finalmente le va a quedar que usted anda buscando, y, podemos agregar ahí y de x, sería un medio e a la x menos e a la menos x menos x al cubo 6 x más C4, pero esa C4 vale 0, así que lo dejes iniciales. Entonces recuerde que en su expresión final esta deberían de aparecer C1, C2, C3, C4, porque no han habido condiciones para evaluarlas. Entonces deberían de aparecer ahí en la expresión que usted obtenga en el caso de que no hayan condiciones iniciales. Así que esta es la solución que andábamos buscando, ¿verdad? La solución particular que satisface todas las condiciones que están puestas arriba. Entonces, si se fija, en este caso, lo único que es un poco tedioso, porque hay que estar integrando ahí varias veces, ¿verdad? Pero mayor complicación que resolver las integrales, este método no ofrece más complicaciones que eso, ¿verdad? Ahí en su guía puede usted ver que hay algunos problemas que tienen exclusivamente esta forma. Si se va a su guía, si la tienen ahí, por favor, este sería la guía de la semana 5, me parece, ¿verdad? Déjenme abrirla aquí para que veamos ahí los problemas. Si usted la tiene ahí, por favor, ábrala. La guía de la semana 5. Y vámonos a los problemas que comienzan ahí en el número, me parece que en el número 20 comienzan estos. Váyase a esa serie de problemas que tienen ahí a partir del 20. Déjenme aquí que no me carga. Sí, creo que ahí comienza. En el 20, reducción de orden, dice ahí. Si la tienen abierta, por ejemplo, fíjense cómo el 20, precisamente el 20, es de este tipo de problemas, ¿verdad? Tiene usted al lado izquierdo la tercera derivada, que sería esta expresión de acá, esto, la tercera derivada, estamos en el 20. Y al lado derecho tendría una expresión que depende solo de x, que en este caso sería 3 seno de x. Así que ese problema 20 usted lo va a resolver integrando, a ver cuántas veces tendríamos que integrar. Según lo que hemos visto aquí, ¿cuántas veces tendríamos que integrar ahí? 3 veces, ¿verdad? Entonces, ese problema 20, usted lo resuelve integrando 3 veces. De ese mismo bloque, ¿qué otro identifica que es de este tipo? ¿Qué otro es de este tipo? ¿El 21? El 21 es el que acabamos de resolver, ¿verdad? Es justamente. ¿Qué otro? Al lado izquierdo de la ecuación, la cuarta derivada. Y al lado derecho tiene ahí un término que solo depende de x, que es logaritmo natural de x. Entonces ahí en el 23 usted comenzaría a integrar 4 veces ahí, ¿verdad? La primera vez sería sencilla, integral del logaritmo de x. Ya sabe usted que es x, creo, menos logaritmo natural de x. La segunda vez que lo integre va a ser un poco más complicado, la tercera un poquito más complicado. Ese es lo único de este método, ¿verdad? Si sigue moviéndose hacia abajo, de los problemas 25, 26, etcétera, hasta el 34, ¿será que hay otro que se pueda resolver por este método? En la otra tanda de problemas creo que no, ¿verdad? Así que solo serían, en este caso, el 20, el 21 y el 23, de los que ustedes tienen ahí en su guía. ¿Sí? Para que más o menos vayan ahí haciendo un esquema mental de cómo atacar este tipo de problemas, ¿verdad? Por supuesto que no es el único caso que usted va a encontrar, mire.
Hay otro tipo de problemas, ¿sí? Que usted lo va a identificar porque en la ecuación diferencial que le proporcione, usted se va a fijar que no aparece sí van a aparecer sus derivadas, ¿verdad? Pero la variable y no va a aparecer. Y además de faltar y, van a faltar algunas derivadas de ella. Por ejemplo, mire, este problema que tiene aquí, x por la quinta derivada de y menos la cuarta derivada de y igualado a 0. Entonces aquí usted se percata de que en esta expresión, en primer lugar, no aparece y como variable, ella aislada, ¿verdad? No aparece y. ¿Qué más me fijo? Me fijo que no aparece la tercera derivada, no aparece la segunda derivada y no aparece la primera derivada. Solo aparece la cuarta y la quinta. Entonces, a eso se refiere este encabezado que tenemos aquí. Mire, no aparece, dice en primer lugar, la función incógnita y. Y sus derivadas, el orden K-1 inclusive. Y falta la primera, la segunda y la tercera. Solo tengo la cuarta y la quinta derivada. Entonces, ¿qué hacer cuando usted visualiza ese tipo de características? Este de acá. Haga P igual a Y a la K, donde esta K que aparece aquí sería la menor de las derivadas que aparecen en la ecuación. Como aquí tiene la quinta derivada y la cuarta, entonces para este caso usted haría en este caso este cambio. De esas dos derivadas, la menor es la cuarta derivada. Entonces usted haría aquí P igual a Y a la cuarta. Bueno, y de hecho, este es un ejemplo que usted tiene resuelto en el guión de clases. Entonces, ¿por qué esta es la sustitución que debo de hacer? Bueno, porque esta ecuación tiene estas características. ¿Sí? No aparece y, faltan algunas derivadas y solo tengo algunas de ellas, de esas derivadas, ¿verdad? Entonces usted hace este cambio de variable, ¿sí? Y esto le va a permitir cambiar la ecuación original. Fíjense cómo en la ecuación original que aparece x, que está aquí, aparece una derivada k, que sería la cuarta, aparece una quinta derivada, que sería esta, ¿sí? Entonces, esta ecuación, al hacer este cambio de variable, usted la va a volver una nueva ecuación que depende de x, de p, de p', etcétera. Pero esta ecuación usted la va a poder resolver para p. Ahí podría caer en una de variables separables, en una homogénea, en cualquiera de los casos que hemos visto. Eso va a depender de la forma que tiene la ecuación. Entonces, una vez que usted resuelve para p, si se fija, la ecuación le va a quedar en términos de x nada más. En el último paso, y la ecuación que va a tener solo depende de x. La única variable que va a estar involucrada ahí es x. Así que en el último paso aquí, usted tendría que integrar n veces para resolver la ecuación diferencial. Vámonos otra vez a la serie de problemas que tienen ahí en la guía. Y a ver, de estos problemas del 24, después vamos a analizar los de x, no aparece y faltan algunas derivadas. Del 20 al 24, ven alguno que tenga esa característica. Aparece la x, no aparece y faltan algunas derivadas. Creo que de este bloque del 21 al 24
no hay ninguna ecuación que cumpla esa característica, ¿verdad? No hay ninguna. Así que si seguimos analizando, de los problemas 25 en adelante, el 25 no, porque no aparece X, pero fíjese el 26. Fíjese en el 26 cómo aparece X, no aparece y falta la primera derivada. Así que el 26 es un candidato para resolver por este método. El 27 no, porque no aparece X. El 28 tampoco, el 29 tampoco, el 30 tampoco. El 31 podría ser. Tiene una función de X ahí, tiene la segunda y la tercera derivada, no aparece y falta la primera derivada. Así que es posible que lo pueda resolver por este método. Posible. El 32 no, el 33 no, el 34 tampoco. Esa es así de manera general como usted identificaría algunos problemas de este tipo. Eh, un caso, un tercer caso es que usted se fijaría que en la ecuación no aparece X o la variable independiente, si es que tiene otro par de letras, ¿verdad? La que la ecuación diferencial que usted tiene solo depende de y ningún X. Por ejemplo, así que tienen aquí. Fíjense ahí cómo aparece bueno, es una función de que no en el método aparece una segunda derivada. Ese método aparece X, que todo tiene un diferencial de función, aparece Y, en esos casos usted va a intentar hacer estos cambios. Se va a ir a que Y' va a ser P, Y' igual a P, Y2' va a ser igual, utilizando esta metodología de acá, a P de P de Y, P de P por dy, y la tercera derivada va a ser equivalente a todo este término de acá. Entonces aquí recuerde, la clave es una ecuación diferencial donde no aparece X. Vámonos a esa serie de problemas. Creo que de los primeros, del 20 al 24, ¿habrá alguno del 20 al 24 que se pueda resolver por este método? El 24 El quizás. 24. ¿Qué tal el 22? Vean que el 22 no aparece X. Tengo ahí Y, no aparece la primera derivada, la segunda derivada. El 22 todo depende de Y. El 24 también. Si nos movemos al bloque del 25, el 25, por ejemplo, ¿será que a mejor, verdad? Función de Y. Pero la que falta X 27, en el 28 falta en el 32, en el 33, en el 34, en todos esos, a lo mejor usted los podría ir resolviendo, fijando
tanto todavía intentar estos tres casos, una ecuación de sus características, falta X, depende solo de Y, faltan algunas derivadas, estos tres casos que le he mencionado ahí, y luego intente hacer lo que se sugiere acá. No sé si hay alguna pregunta de esta parte. La tercera parte de la discusión, aquí vamos a estudiar un poco las soluciones por inspección. Este método en realidad se basa en la habilidad que usted tenga de recordar algunos diferenciales o de identificar ciertas características de la ecuación cuando usted la manipula algebraicamente. Por supuesto que nadie anda con los diferenciales de este tipo que aparecen ahí, ¿verdad? Nadie se acuerda que la derivada de x cuadrado más y cuadrado, raíz de todo eso, es toda esta expresión ahí, ¿verdad? Mucho menos si usted le dicen, mire, y esta expresión que aquí es la derivada de qué función. Bueno, sí, que nadie lo tenga fresco, ¿verdad? Y entonces, para problemas, estamos en el supuesto de suspender a fondo. Así no hay nada. Okay. Se supone que estas tablas, más algunas formas básicas que sí usted debería de recordar. Es así. Entonces, mire, ¿cuál es la clave de este tipo de... Fijarse, por ejemplo, una clave es fijarse que los numeradores son muy similares. Como en numeradores tenemos y de x o x de x, y de y. Solo esos dos casos, si usted analiza los numeradores de esa expresión, sumados o restados. ¿Qué aparecen en los denominadores? Mire, aparecen los términos x cuadrado y y cuadrado, ya sea sumados, ya sea restados, o ya sea con una raíz. O podría aparecer individualmente el término x cuadrado, y cuadrado. Y entonces, en eso fíjese usted. Por ejemplo, aquí, mire, tenemos este problema número 42. Se nos pide resolverla por inspección. Aquí, la situación es que usted intentó separar variables aquí y no pudo. Intentó ver si era exacta y no es exacta. A lo mejor tenga algún factor integrante, ¿sí? Y a lo mejor la podría resolver usted por factor integrante. Usted revisa si es homogénea y resulta que no es homogénea. Usted revisa si es lineal y resulta que no es lineal. Y entonces usted se desespera ahí y usted dice, bueno, si ningún método de lo que me han enseñado se le aplica, bueno, entonces intente este de inspección. Por ejemplo, mire, aquí lo que usted tiene que hacer es intentar aislar los términos donde aparezca x de x, y de y. Porque esos términos le van a pasar a formar parte de los numeradores que usted tiene aquí en todas estas ecuaciones. Así que mire, en este primer término que tengo aquí, lo primero que voy a hacer es, este de x lo voy a repartir primero a estos dos términos y por último al x que tenemos ahí. Y me fijo que en estos dos primeros términos, además tengo un factor común y. Entonces voy a sacar ese factor común y, mire aquí. Voy a decir, aquí tengo y factor común de x cuadrado más y cuadrado, y todo eso lo voy a multiplicar por el de x. Ahí lo que hice fue este de x, distribuirlo aquí, pero no a cada uno, sino que agrupé estos dos primeros.
Y el término el de y lo voy a repartir aquí y me fijo que aquí tengo una x como factor común. Entonces al hacer ese factor común nos quedaría aquí x factor común de x cuadrado más y cuadrado. Y esto va con un de y. Y ahora sí, mire, agarremos este término menos x de x menos x de x aquí, y el otro que nos hace falta aquí, menos y de y. Menos y por un de y. Y esto está igualado a 0. Aquí, como estos últimos dos términos, ambos son negativos, ¿sí? En realidad podríamos hacer lo siguiente. Mira, aquí solo voy a reordenarlos. No voy a agregar nada más que ordenar estos últimos términos. Hacer lo siguiente. Menos más dentro de un paréntesis y le pongo el signo menos antes, ¿verdad? Vaya, ahora lo que nos quedaría sería dividir toda la ecuación entre x cuadrado más y cuadrado. Vamos a dividir este término y este término, los vamos a dividir entre x cuadrado más y cuadrado. Ahí se fija usted que aquí van a desaparecer, pero que aquí se le va a generar una de estas formas, ¿ve? Aquí tiene ya el numerador y cuando divida con esto, se le va a hacer el denominador, que podría ser este caso o este de acá. Cualquiera de estos dos va a ser. Ya lo vamos a analizar aquí. Entonces dividamos todo entre x cuadrado más y cuadrado. Aquí le queda y de x más x de y menos. Y aquí le quedaría x de x más y de y entre x cuadrado más y cuadrado. Y esto está igualado a 0. Vale, entonces aquí ya generó una de las formas de arriba. Esta tablita, ¿a cuál se parece? ¿A qué letra se parece? A la E de la tangente. Al D. Al D, ¿verdad? E. Fíjense ahí. Sería el D, ¿verdad? Entonces aquí usted lo que va a hacer es que en lugar de poner esto, lo va a sustituir por este término de aquí. Entonces todo esto va a ser en realidad la derivada de un medio del logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Yo sé que nadie se acuerda de esa derivada, pues, pero teniendo las formulitas podríamos construirlos. Y aquí que tengo, eso sí no aparece arriba, pero esta sí usted debe de saberla. ¿Qué tenemos ahí? La derivada de x de y La derivada de x con y. por y, la derivada de un producto, ¿verdad? Cuando usted tiene la derivada de un producto, usted tendría ahí la siguiente situación. Usted dice, bueno, ¿cómo calculo la derivada de x por y? Y usted dice, bueno, la primera función, x, por la derivada de la segunda, de y, más la segunda función por la derivada de la primera, por dx. Así que todo este término de aquí equivale a esto. Entonces, en este caso en particular, generamos dos diferenciales. Aquí usted tendría que el primer término sería la derivada menos la derivada
un medio, logaritmo natural, y bueno, los de el diferencial de x por la integral de igual a la integral de Bayern. Y aquí ya sabe usted, como este es un diferencial, usted lo integre, ¿qué me queda en esta primera integral, por ejemplo? ¿Cuál sería el resultado de esta primera integral? Simplemente x por y, ¿no? Integrando el diferencial. El resultado, ¿no? Y al lado derecho, ¿cuánto queda? Sí. Ponerle al lado derecho 0. La Claro, constante. la integral de esto que usted tiene aquí, esto es 0 más la constante. Eso es lo que estamos poniendo aquí, esa constante. No voy a poner 0 ahí. Vaya, esta sería una posible solución, o si usted quiere, multiplica todo por 2, ¿sí? Y le cambia signo, o como usted quiera ahí, y sería otra posible alternativa, sería 2xy menos logaritmo natural de x cuadrado. Llamémosle a esta, por ejemplo, si esta fuese 1, otra forma alternativa sería, estoy multiplicando aquí todo por 2, ¿verdad? X cuadrado más y cuadrado igual a c. Ahí. ¿Dónde es a c? Por supuesto que es 2 veces c1. Esta sería, cualquiera de estas alternativas podría usted tomar como la solución, ¿verdad? Si toma la primera, no es necesario que le ponga c1 ahí, póngale c. Si pone la segunda, como multiplicó por 2, llámele C1 a esta de acá, a la primera, y a la segunda le llama C. Entonces, en eso se basa este método, ¿verdad? Entonces, todos esos problemas que usted tiene ahí por inspección, más o menos se resuelven de esta forma. Quizás la clave está en que usted vaya a intentar los términos que aparecen, más genera en las demás ecuaciones. Los demás términos le tienen que ir formando cuadrados. Están ahí en la tablita de aquí arriba. Ese es un poco este método, ¿verdad? Ojo, se supone que estas ecuaciones, métodos anteriores que hemos estudiado, salvo que usted verifique que una de estas no es exacta y usted quiera construir un factor integrante. Ahí en esos casos va a notar que el factor integrante tiene que ver un poco con este término que ha generado aquí. Y bueno, veamos si hay preguntas de esta parte. Recuerde que en caso de evaluación usted tendría esta tablita, ¿verdad? Bueno, vamos a la última parte. En esta última parte vamos a estudiar algunas de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. La aplicación más clásica de estas ecuaciones diferenciales aparece cuando estudiamos la ley de enfriamiento o de calentamiento de Newton. Hace varios siglos, creo yo, Newton planteó una relación de forma empírica que permitía establecer cómo se enfría o cómo se calienta un cuerpo cuando interactúa con
con el medio que lo rodea. Hoy sabemos que esa transferencia de calor se da o por contacto o por radiación. Entonces, Newton planteó que la razón de cambio de la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia que existe entre la temperatura de ese cuerpo y el medio que lo rodea. Esa es la ley de enfriamiento o calentamiento de Newton, cuando cede calor el cuerpo o cuando absorbe calor. Veamos entonces cómo resolvemos esta ecuación o cómo se aplica esta ecuación a una situación en particular. En el número 49, usted tiene la siguiente situación. Mire, tiene ahí que le dice que hay un cuarto. Hay un cuarto y ese cuarto, supongamos que es este cuarto este cuadro que he dibujado aquí, la temperatura en ese cuarto me especifica que es de 70 grados Fahrenheit. Aquí de ese cuarto, entonces, si la temperatura adentro de ese cuarto es de 70 grados Fahrenheit, obviamente la lectura del termómetro va a ser 70 grados Fahrenheit. Eso en primer lugar, ¿no? Después me dicen que afuera de ese cuarto, que es el medio con el que está interactuando, digamos que es toda esta región de acá, en la cercanía de ese cuerpo que usted está considerando, la temperatura es la que aparece aquí en la relación que es constante. Una suposición que vamos a hacer. Entonces, esta ecuación que tenemos es la temperatura del medio. Esta es la situación que usted tiene al inicio, ¿verdad? Un cuarto donde tenemos esta temperatura, un termómetro que está adentro de ese cuarto, por lo tanto, la lectura de ese termómetro sería esto. Afuera, que es el medio que lo rodea, la temperatura es de 10 grados Fahrenheit. Entonces, ¿en qué consiste aquí el experimento? El experimento consiste en que este termómetro es llevado aquí al medio que rodea al cuarto. Ese termómetro es sacado acá. Despreciando las pequeñas transferencias de calor que existen al sacar ese instrumento de este cuarto y colocarlo en el medio, hay que manipularlo para sacarlo. En esa manipulación hay transferencia de calor. Entonces, suponiendo que ahí no se pierde nada, ¿sí? Entonces podemos asegurar que la temperatura inicial, cuando el tiempo es cero, se supone que al sacar el termómetro, el tiempo comienza a correr. Ahí tendría usted T igual a 0. Entonces podemos suponer que la temperatura, cuando el tiempo es de 0, para el termómetro, va a ser 70 grados. Y como ya no está a crecer, se va a comenzar a enfriar, a bajar. Enfriamiento. Problema, este dato sale del análisis, ¿verdad? Esta sería la condición inicial de la ecuación diferencial con la que vamos a trabajar. La ecuación diferencial aquí es que la razón de cambio de la temperatura del características físicas de por la temperatura del termómetro menos la temperatura del medio ambiente o del medio que lo rodea.
Entonces, esta primera condición no me la dan, sino que la sacamos del análisis. Pero sí hay otra condición que me la proporciona. Después me dicen que la temperatura del termómetro, cuando ha transcurrido 0.5 minutos, resulta ser 50 grados. Fíjense, usted lo sacó en tiempo igual a 0 y se supone que tenía 70 grados. 0.5 minutos después, bajó a 50. Y nos hacen ahí un par de preguntas. Para responder a esas preguntas, tenemos que trabajar este modelo primero. Aquí dos comentarios nada más, ¿verdad? Esta ecuación diferencial que tenemos aquí. Hay dos alternativas para resolverla. Una es fijarse que la ecuación es de variable. Aquí, la derivada de la temperatura del cuerpo entre T menos Tm. Recuerde que Tm es una constante. Así que aquí tiene las variables despejadas. Mire, T y T. Esta sería una constante. Proporcionalidad por dt. Así que esa ecuación usted tranquilamente la puede resolver por variables separables. Pero también fíjense que si usted la reescribe como dt derivada de la temperatura con respecto al tiempo menos K por T igual a menos K por Tm, se fija que aquí tendría, mire, una ecuación que es lineal. Este término sería el P de X y este término sería el Q de X. Estas dos cantidades son constantes. Entonces, esta ecuación para el enfriamiento o calentamiento de Newton, usted tiene dos maneras de resolverla, o por variables separables o por ecuación lineal. Quizás lo más inmediato es este método. Así que por ahí se vaya, ¿verdad? Aunque me vi en la reunión que como esto ya se vio ahí en la clase y ya se ha resuelto este modelo, me decían, bueno, que trabajen directamente ya con la ecuación resuelta. Es decir, el modelo que resulta, la solución que resulta para esta ecuación diferencial es esta. Usted tendría ahí que la temperatura del cuerpo en función del tiempo va a ser igual a la temperatura del medio más una constante de integración, C, por E elevado a la K por T. Esta sería entonces la solución a esta ecuación diferencial. Ya sea que usted la haga por variables separables o por medio de la ecuación lineal, debería de llegar a esta ecuación. Ahí lo dejo para que usted lo compruebe, ¿verdad? Que cuando utiliza esta ecuación, el factor integrante resulta ser este término que aparece ahí. Bueno, veamos entonces. Para este problema en particular, esta solución tomaría esta forma. Te diría, la temperatura del termómetro para un tiempo cualquiera sería igual a la temperatura del medio que lo rodea. Y es más una constante de integración, esta viene del método de resolución, por una exponencial que está elevada a la K por T. Esta es la ecuación que tenemos que resolver, pero esta está sometida o está con los siguientes valores iniciales. Le dice que la temperatura, cuando el tiempo es 0, es de 70 grados. Y además le dice que la temperatura, cuando el tiempo es de 0.5 minutos, es de 50 grados. Entonces, evaluemos esas dos condiciones.
Por ejemplo, la primera condición, usted diría, la temperatura cuando el tiempo es cero es igual a 70. Esta es la primera condición que usted va a evaluar. Bueno, obtendría, por ejemplo, al lado izquierdo de la ecuación, que es el término donde usted tiene las lecturas de temperatura, entonces ahí tendría 70 igual a 10 más la constante de integración por e a la kt. Pero como el tiempo es cero, aquí va a tener usted e a la cero. Y ese e a la cero es 1. Entonces ya le queda c por 1. Aquí, ¿verdad? Aquí usted ya puede entonces calcular que la constante de integración para este caso es 70 menos 10, que es 60. Así que ahora podemos refinar nuestro modelo y decir que la temperatura del termómetro en función del tiempo es 10 más 60 por e a la kt. Todavía nos hace falta determinar la constante de proporcionalidad. Para eso evaluamos la otra condición que tenemos. Sabemos que la temperatura cuando ha transcurrido 30 segundos resultó ser de 50. Y entonces vamos a tener al lado izquierdo 50 igual a 10 más 60 por e a la k, y el tiempo ahora vale 0.5. Vaya, de esta ecuación que tiene planteado usted ahí, la única incógnita es k. Lo único que no conocemos aquí es k. Entonces de aquí usted puede determinar, puede hacer algunos artificios ahí, que k va a ser igual a el logaritmo natural de 4/9. Eso resulta de despejar k de esa expresión que aparece ahí. Y ya tendríamos al final nuestra ecuación final, nuestro modelo final, ¿verdad? Que sería 10 más 60 por e elevado a la k, donde esa k sería el logaritmo natural de 4/9, k por t. Ingeniero, disculpe, no sería 4/6. 4, yo creo que no, fíjate. ¿De dónde te salió el 6? ¿De dónde? Es vaya, el 50 lo tenemos y le restamos 10, digamos 40, y ese 60 que está en él lo paso divido a ambos lados 60, entonces tenga 40 sobre 60, y a eso me va a quedar a 2/3. 40 sobre 60 tendrías ahí. Vea. Es como 4 sobre Y 6, esto sería, está con mitad a ambos lados. veamos, y aquí tendrías e a la k medio, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí, Y sí. entonces aquí tendrías mitad 20, y aquí tendrías 30, ¿verdad? Aquí Sí. 10 y aquí 15. Aquí tendrías, ¿cuánto aquí? Ahí puedes sacar quinta, 2 y 2 aquí y 2 3. tercios, ¿verdad? Y Sí, tener 2 tercios igual a e a la k medios aquí, ¿verdad? Y aquí tendrías entonces que, sacando logaritmo a ambos lados, nos quedaría logaritmo natural de 2 tercios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? sí, Sí, ¿verdad? Y entonces aquí el 2 que tenemos aquí, lo ponemos aquí, mira. 2 logaritmo natural de 2 tercios, ¿sí? Y por propiedades, después lo subís aquí como cuadrado. Por eso me aparece aquí logaritmo de 4/9. Ya, sí, ¿sí? ya entiendo. Sí, Ya, vale. De ahí sale ese. Pero
Si lo querés poner así como con ese análisis que me decías, perfecto, no está mal, ¿verdad? Es válida la ecuación también. Vale, entonces ahí tendríamos esta expresión ya final, mire, para la temperatura, pero aquí hay otro detallito, ¿verdad? Que usted se fija que podría simplificar esto, pero ahí con mucho cuidado, no equivocarse ahí, ¿verdad? Aquí usted, una forma alternativa para esta ecuación sería 10 más 60 por 4 novenos a la t. A ver si visualiza ese cambio que dice ahí. Sí, solo pasó el t como exponente del logaritmo. Ahí, ¿verdad? Porque este término que tenemos aquí, este término que usted tiene aquí, usted puede decir que es e a la logaritmo natural de 4 novenos a la t, ¿verdad? Y ahí usted sabe que cuando tiene esto, estos dos números se multiplican, que es el resultado este. Pero aquí le permite aplicar que e elevado al logaritmo de 4 novenos es 4 novenos. Y el t me queda aquí. Y entonces cualquiera de estas dos formas es la indicada aquí, ¿verdad? Cualquiera le sirve. Así que voy a tomar esta o esta. Pero si se fija, quizás la segunda es más fácil de evaluar numéricamente. Por ejemplo, las preguntas que nos hacen, mire, dice, la primera pregunta, dice, ¿cuál es la temperatura del cuerpo, del termómetro, 2 minutos después de que se sacó del cuarto? Ahí le están preguntando a usted por la temperatura cuando el tiempo es de 2 minutos. Entonces usted toma cualquiera de estas dos ecuaciones, pero fíjese que la segunda es más sencilla de evaluar, porque usted solo diría 10 más 60 por 4 novenos a la 2. Porque en el otro tendría que poner por e a la logaritmo natural de 4 novenos por 2 todavía. Así que para evaluar quizás es más sencilla la segunda expresión. Pero, repito, trabajé con la que se sienta usted ahí más seguro, ¿verdad? Resulta que después de 2 minutos, si usted evalúa ahí, va a tener 21.85 grados Fahrenheit. Esa sería la temperatura 2 minutos después de que se sacó del cuarto el termómetro. La otra pregunta que me hacen es, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que la lectura del termómetro o su temperatura sea de 15 grados? En ese caso, lo que queremos es un valor de temperatura y queremos averiguar el tiempo que ha transcurrido para lograr este valor de temperatura. Si yo quiero tener 15 grados, esos 15 grados deberían de ser igual a 10 a 60 por 4 novenos a la t. Y aquí la única incógnita es t. Procedería, por ejemplo, a decir 5 sobre 60, aquí, ¿verdad? Aquí es 15 menos 10, 5. Entre este 60 que está aquí, 5 sobre 60, que si no me equivoco es 4 novenos a la t. Y entonces podríamos aplicar logaritmos a ambos lados. Aquí tendría usted el logaritmo natural de 1/12 igual a t por el logaritmo natural de 4 novenos. Ahí apliqué la propiedad donde el exponente que usted tiene aquí, cuando le ponemos logaritmo natural de x al cuadrado, recuerde que este cuadrado que teníamos aquí, lo podemos bajar como exponente. En este caso, el exponente es t, entonces lo bajamos acá.
Y de aquí resulta que el tiempo transcurrido para eso sería un cociente entre el logaritmo natural de 1/12 entre el logaritmo natural de 4/9, que aproximadamente le va a dar 3.06 minutos. Ese sería el tiempo que usted espera que transcurra para que más o menos llegue ahí a 15 grados. A ver si hay alguna pregunta de esta parte o de algún problema anterior.